Bueno, Dios les bendiga. Amén. Vamos a hablar sobre la paternidad. El tema de hoy va a ser una introducción a la paternidad. Mi objetivo con esta enseñanza es enfocarme en que somos hijos en Cristo. Amén. Y mi propósito es definir la función de los hijos engendrados en la fe. Tal vez no me entendió ahorita, pero conforme vaya desarrollándolo, lo vamos a entender. Quiero empezar en esta introducción con un refrán, no se lo olvide, si quiere la nota. El refrán es este: la distancia más larga entre dos personas es el mal entendido. Voy de nuevo. El refrán dice: la distancia más larga entre dos personas es el mal entendido. Todo tema que se vaya a enseñar en una iglesia siempre tendrá los pro y los contra. Y el tema de la paternidad no es la excepción entre muchos cristianos. Así que la distancia más larga entre usted y yo, en este momento, entre el emisor y el receptor, es el mal entendido. El mal entendido se encuentra entre lo que yo trato de exponerle y entre lo que usted quiere entender. ¿Por qué la paternidad espiritual es un tema mal entendido en algunos cristianos? Anote el por qué. La razón es simple. La razón es porque asocian su trasfondo paternal y maternal que han recibido en sus vidas, pensando que en Dios es igual. Así es. Hay personas que han llegado a la iglesia y dicen: es que Dios es mi padre. No, no puede. ¿Por qué? Y cuando dialogamos con la persona, ha tenido una mala paternidad o maternidad, y piensan que Dios hace lo mismo o va a ser igual. Le voy a dar un ejemplo. El pastor Michael le preguntó a Ismael en uno de estos días que estábamos ahí dialogando en tarde, como 11, 12 de la noche. Le preguntó a Ismael que si me conocía a mí como su padre biológico, como su padre espiritual, y al final de la conversación Ismael se dio cuenta que no me conocía. Así que la distancia más larga entre dos personas es el malentendido. Es mi hijo biológico, pero en este tiempo que ha estado Michael acá, me conoce más Michael. Ok. ¿Cómo nació esta conversación? A ellos les conté que en 1999 Dios me dijo a mí: Juan Carlos, tu problema es que no has entendido que yo soy tu papá. Esas palabras me dieron a mí identidad y entendí por qué nací y cuál es mi propósito en esta vida. Y desde ese día llevo 22 años sirviéndole a Jesucristo con pasión. Aleluya. Gloria a Dios. Así que quiero aclararles algo a ustedes. Alguien puede tener un padre y una madre biológico y no conocerlos. Alguien puede tener padres biológicos buenos y el hijo puede ser la oveja negra de la familia. Alguien puede ser padre y madre de familia de sus propios hijos y aún así él como padre o ella como madre, aún así no tener propósito, destino, una herencia en la vida. Son papás, pero dentro de ellos dicen: no sé qué estoy haciendo aquí. En otras palabras, no saben por qué existen, por qué nacieron, aunque sean padres biológicos. Cuando un hijo natural no entiende la paternidad biológica, su vida nunca tendrá sentido. Y será un problema ante esa familia y ante la sociedad. Porque hay tanta prostitución, porque hay tanta drogadicción, porque hay tanto machismo, porque hay tanto feminismo, tanta tristeza y soledad.
en la sociedad porque ellos tratan de llenar con dinero, con lujos, con fama, el vacío de la paternidad. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tantas personas juntadas? ¿Por qué existe el sexo antes del matrimonio? Porque hay un vacío de paternidad biológico que quieren sustituir. Anote, usted no puede saciar cosas espirituales con cosas materiales. A ver si me explico. Hay personas que dicen, es que yo estoy falto de amor, de que me chineen, de cariño, de comprensión, me siento sola, me siento solo. Eso es algo emocional que toda persona necesita recibirlo, pero, ¿cómo les explico? Cuando lo reciben, lo rechazan. Las personas lo hacen así para sentirse insatisfechos emocionalmente y tratan de llenar un vacío espiritual momentáneamente, de amor, cariño, sentimientos, sentirse bien. Pero cuando se acaba lo emocional, cuando se acaba el efecto de la droga, el licor, el sexo, las personas vuelven a encontrarse con su vacío paternal y vuelven a hacer lo mismo y se vuelve un círculo, un bucle, una y otra vez. El único que puede llenar por completo ese vacío es la presencia de Dios. Amén, así es. Mi parte como pastor, como padre espiritual, es ayudarle, enseñarle, entrenarle para que comprendas que no puedes hacer cosas espirituales con cosas físicas. Así es. Hemos dialogado con parejas, están casados, llevan sus años, ¿y cuál es el problema? Pornografía, pero no están casados. Es que ella no me sacia, él no me sacia. Discúlpeme, si esa área Jesús no la satisface, ni él ni ella podrá. La paternidad física es la orientación de los padres de familia en direccionar a sus hijos en el propósito por el cual ellos nacieron en esta vida. Eso es lo que hacen los padres biológicos. La paternidad espiritual es igual, es la orientación de los padres espirituales en direccionar a sus hijos espirituales en el propósito por el cual ellos nacieron de nuevo en la regeneración en Cristo. Amén, así es, aleluya. Las iglesias tradicionales no enseñan sobre la paternidad, porque este tipo de iglesias son solo una organización, no son una familia, por eso son muy poquitos los cristianos que crecen ministerialmente. Normalmente cuando un ministerio crece y es estable, usted los escuchará decir al tiempo, tuve un pastor, tuve un gran mentor, fue como un padre en las buenas y en las malas, e igual lo es en lo secular. Un hijo logra algo y dice, gracias a Dios y a mis padres que creyeron en mí por esto y por lo otro. Pero dígame que si alguien huérfano dice lo mismo. Entonces, a modo de desarrollo, vamos a definir la palabra padre. La palabra padre viene del latín, que significa pater, jefe de familia, patrono, defensor, protector o el responsable, progenitor. De allí también viene la palabra patria. En griego, anote, en griego la palabra padre quiere decir papas. Los papás. Sí. En arameo significa Abba, A-B-B-A, Abba. Esta es la palabra que usó Jesús para especificar y separar el significado de Padre Dios y de padres humanos. La diferencia de la palabra Abba es que la palabra Abba se refiere a Dios el Creador, el cual no incluye a nadie más, ni se le otorga a nadie más ese título de Padre Creador. Aleluya. Y la palabra pater o papás se refiere a los progenitores, el cual incluye a la madre y al padre biológico o al responsable de su crianza. Esa es la diferencia. El código de familia dice que toda persona que nace tiene derecho a un padre y a una madre, aunque sea en adopción. Así es. Por eso la Biblia dice que fuimos adoptados. Aleluya. Porque el mundo a usted no lo quería. Amén.
Tienen derecho a un padre o una madre aunque sean adoptados, pero tienen derecho a una familia, a un hogar que le brinden protección, educación, alimentación, salud, que se encargue de él o ella hasta que pueda depender por sí mismo al ser mayor de edad. Los padres de familia son piedra fundamental. Los padres biológicos de familia son piedra fundamental en la sociedad, por lo que su bienestar y fortalecimiento es la clave de todo. La sociedad no existe si no hubieran padres de familia. Cuando no hay un padre de familia, esa persona que crece se vuelve un delincuente, un maleante, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hay padres, esa persona puede llegar a ser hasta el presidente de una nación. Es igual en Cristo. Abba, Dios Padre, el Creador, te hizo hijo e hija. Juan capítulo 1, verso 12 dice que a los que creyeron, Amén. amén. ¿Cuántos creyeron? Amén. Dice que a los que creyeron se les dio potestad, legalidad de ser llamados hijos de Dios, no engendrados en carne, ni en sangre, ni en voluntad de varón, sino de Dios mismo. Efesios capítulo 3, verso 15, dice que usted y yo ahora somos parte de la familia del cielo y de la familia espiritual en la tierra. Aleluya. Amén. Así es. Amén. Así es. El Nuevo Testamento usted lo verá, que empieza a hablar hijos y empieza a decirle que tiene familia. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, cuando se fue, perdió herencia, la gastó y ahora ya no tenía paternidad. ¿Y a qué punto llegó? ¿Alguien lo adoptó? No. Vivía con los chanchos, comía con ellos. ¿Y a alguien le importó? No. ¿Alguien quiso ayudarle? No. ¿Y los amigos, cuando él tenía dinero, a dónde estaban? Era más amigo ese chancho que cuidaba. No sé si me estoy dando a entender. Hasta que el hijo regresó. Amén. Entonces, para el mundo, a ellos no le interesa a usted es huérfano. Por eso lo primero que sucede es que cuando usted viene a Cristo, usted tiene paternidad. Amén. Ahora usted es familia en el reino de Dios. Dios te adoptó y te trajo a una iglesia donde Dios te dio padres espirituales que puedan brindarle a usted protección, educación, alimentación, salud espiritual para que crezcas en Dios y conozcas más a Dios íntimamente. Amén. En otras palabras, nadie nace aprendido. Así que siempre habrá alguien en la vida que te brinde esa educación, sea en lo secular o en lo espiritual. Pero si usted no tiene acceso a esa educación, no serás nada. ¿Me explico? Y es como estar huérfano. Tal vez usted me diga, pastor, bueno, no es así. ¿Ok? Mi pregunta, ¿por qué hay tantos huérfanos en las calles? ¿Por qué hay tanto indigente? ¿Por qué hay tanto ladrón? ¿Por qué hay tanta prostitución? ¿Por qué la sociedad está mal? La respuesta es por falta de paternidad y maternidad. Tal vez usted me diga, bueno, yo no soy así. Bueno, quiero decirle que un educador, los títulos universitarios, trabajo, posición económica, etcétera, que tenga esa persona, no pueden llenar el vacío espiritual. Tal vez alguien me diga, es que yo nunca, yo no soy así, yo no fui oveja negra, yo no vivo en las calles. Ok. Y yo estudié, tengo mi título académico, etcétera, etcétera, pero aún así tiene un vacío espiritual. Por eso es que hoy en día tenemos médicos muy preparados que consumen drogas, doctores, abogados, jueces, educadores, empresarios, millonarios, etcétera, hundidos en la pornografía, en cualquier otro vicio, porque su origen es que quieren llenar un vacío que solo la paternidad se los puede otorgar. El deber de los padres biológicos es enseñarle a sus hijos en ser sabios para tomar decisiones. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aleluya. El deber de los padres biológicos es que sus hijos sean llenos de paternidad física y paternidad espiritual. Las dos tienen que llevar el hijo, que estén completos. Por eso están las iglesias.
son tu segundo hogar, es tu segunda familia, donde podrás ser lleno del Espíritu Santo, Amén. donde podrás ser saciado del amor de Dios, Amén. para que crezcas en Dios y conozcas más a Dios íntimamente. Amén, así es. Agradezco a mi verdadero papá, porque gracias a él yo nací. Le agradezco a mi padrastro que vivió conmigo los años que estuvo en la casa. Le agradezco a mi mamá que hasta el día de hoy está conmigo y me ha ayudado. Pero antes de conocer a Jesucristo, en 1999, yo vengo de una familia donde económicamente estaban bien. Mi mamá toda la vida se esforzó para darnos a nosotros lo mejor. Me faltó así un pelito para nacer en cuna de oro. Todo lo tenía, todo lo que se me antojaba, todo lo que quería. Mi mamá estaba al frente dándomelo. Pero eso nunca pudo saciar, por más buena que fue mi mamá, por más excelente y que estuvo ahí conmigo. Siempre terminé en un vacío que ella no podía llenar, mis padres no podían llenar, la educación no podía llenar, nada podía llegar, hasta que en 1999 Dios le habló no a mi mente, Dios no le habló a mi cuerpo, Dios fue a mi espíritu y le dijo: tu problema, Juan Carlos, es que yo soy tu papá y tú no me quieres aceptar como tu padre. Ese día fui completo, ese día fui lleno, ese día fui feliz, ese día tenía todo. Me sentía el hombre que tenía las vacas de los 1000 collados, que era dueño de eso. Me sentía completo. No sé si me estoy dando a entender. Los padres biológicos pueden llenar necesidades mentales como educación, conocimiento, afecto al cuerpo, cuidado, pero los padres no pueden llenar, en algunos casos, lo espiritual, porque ellos, en muchos casos, sus padres no buscan a Dios, se volvieron ateos. Aleluya. Amén. Tal vez usted me diga que no es así. Bueno, ok, pero ¿por qué hay tanto huérfano espiritual? ¿Por qué andan de iglesia en iglesia? Porque hay otros apartados de Dios, descarriados en el mundo, pecando, y no les importan irse al infierno. Dicen: sí, me voy al infierno, ¿y qué? La razón es que nunca tuvieron paternidad espiritual. El único que es huérfano en la Biblia es Satanás y sus demonios. La Biblia dice que ellos abandonaron su propia morada y ahora son huérfanos. Ellos no tienen herencia y su destino es el infierno. Vamos a ponerle un fundamento bíblico a esto. Vamos a ir a Mateo capítulo 23. Porque usted puede decir: bueno, qué introducción más larga. Bueno, y no está llegando nada al desarrollo. Póngame un fundamento. Bueno, vamos a poner un fundamento bíblico. Mateo capítulo 23, verso 9 al 11. Me dice amén cuando lo encontró. Mateo capítulo 23, verso 9 al 11. Amén. Amén. Dice: y no llaméis Padre, así dice su Biblia. Y no llaméis Padre, Abba, a un Padre terrenal, a un Pater terrenal. No llaméis Dios Padre a un Padre terrenal. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, vuestro Abba, el que está en los cielos. 10. Ni seáis llamados maestros, rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el maestro verdadero que imparte la única verdad. Eso es lo que Jesús quiso decir ahí. Verso 11. El que es mayor de vosotros, ¿siga siendo mayor? ¿Qué dice ahí? El que es mayor de vosotros, ¿qué dice? ¿Tiene que ser qué? El sirviente. Esta es la clave de lo que viene hablando anteriormente sobre el Padre y sobre los maestros. Esta es la clave, el verso 11. ¿Quién es alguien mayor en estos versículos? En los que hemos leído, ¿quién es el mayor? Da a entender que es el Padre y un maestro. Ahora, Jesús está especificando que un padre aquí es uno porque cría y el maestro es porque enseña. Normalmente los padres y los maestros sirven a los demás en la educación de los hijos. Se les reconoce y se les llama por su servicio, dedicación, no por su posición, por su título, sino por su servicio. Amén. Entonces, el trasfondo de estos dos versículos es que los fariseos
se estaban saltando el proceso de la paternidad y de la educación, o sea, de la responsabilidad, y querían que a ellos se les diera el reconocimiento público al mismo nivel como se le da a Dios. La doble moral en Costa Rica es esta: a los curas se les dicen padre, pero al pastor, al apóstol, al profeta, al que está a cargo suyo espiritualmente, no se le puede decir así. ¿Por qué? Porque los pastores en Costa Rica son siervos inútiles. Ups, esa no estaba aquí, pero no estaba acá. Ojo, la doble moral en Costa Rica. Pero el Papa católico es el que se declara vicario de Cristo, y eso sí es válido. Y Jesús dijo que nadie podía declararse vicario, nadie podía declararse Abba. Pero eso sí es válido. Pero el pastor enseña de la responsabilidad paterna en Dios, de la paternidad espiritual, y dicen que se está declarando también el vicario de Cristo. Eso es malo, pastor, eso es un tema polémico. No. La doble moral acá en Costa Rica se basa en que la persona es hijo espiritual cuando le conviene, pero cuando no le conviene, no son hijos. Eso era lo que querían los fariseos, ser los rabís y los padres, los vicarios de Cristo, los mediadores entre Dios y los hombres, y eso fue lo que Jesús prohibió. Pero la paternidad bíblica no está prohibida. ¿Qué es la paternidad bíblica? Alguien que es el responsable del bienestar espiritual suyo día y noche. Así que voy a darle 4 versículos que escribió el apóstol Pablo. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 11. Si Jesús está en contra de los maestros, y si Jesús está en contra de los padres, entonces el apóstol Pablo se equivocó. No sé si me estoy dando a entender. Jesús dijo: no llamen a nadie padre y no llamen a nadie maestro. Sí, amén. Entonces el apóstol Pablo se equivocó. No. ¿Por qué? Vamos a Efesios capítulo 4, verso 11. Dice: y él mismo, hablando del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros que sobraron. ¿Así dice su Biblia? ¿Y a otros qué? Maestros. Y a otros maestros. Entonces Pablo se equivocó según las palabras de Jesús, porque no puede haber maestros. Cuando no se aplica bien las leyes de hermenéutica, que son las leyes de interpretación, se podría dar a entender que no existen maestros según las palabras de Jesús. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1, verso 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Verso 2. Y a Timoteo, verdadero sobrino en la fe. ¿Qué dice el verso 2? Y a Timoteo, verdadero sobrino. Verdadero hijo. ¿Qué es qué? Hijo. Hijo. ¿En qué? En la fe. Amén. Amén. Gracia y misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Pablo se volvió a equivocar. Cuando no se aplica bien las leyes de hermenéutica, la interpretación, se podría dar a entender que no existen padres espirituales según las palabras de Jesús en Mateo. Esa es la importancia de que usted estudie hermenéutica, homilética y teología. Si no vas a sacar un texto fuera de su contexto para tu propio pretexto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. En la traducción lenguaje actual dice: saben que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un abuelo a sus hijos, como un abuelo a sus nietos. Saben que cada uno de ustedes los hemos tratado como un padre a sus hijos. Los animamos, los consolamos. Entonces Pablo escribió mal. Él tenía que escribir que él solo podía tratarlos como a cristianos. ¿Está equivocado Pablo? No. Entonces, ¿quién está equivocado? Hoy en día, a las personas que asisten a una iglesia, los tratan como ovejas y los tratan como miembros. ¿Por qué? Porque la iglesia la tratan como una organización de beneficencia. Pero la iglesia es un hogar. Nosotros somos hijos. Nosotros pertenecemos. Se les fue. Mejor vayamos a Filemón capítulo 1, verso 10. En la Nueva Traducción Viviente dice: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí
en la cárcel. Pablo no podría ser entonces padre de la fe si sacamos un texto fuera de contexto para nuestro propio pretexto, diciendo que en Mateo Jesús dijo que no pueden haber padres. Entonces se equivocó Pablo. Entonces usted no puede decirle papá a su papá biológico. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, verso 14. Solo le estoy poniendo fundamento para que usted diga que no lo inventé. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces Pablo está errado porque él no puede tener hijos espirituales. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Se va alguien de la iglesia y ya se fue. Pero cuando usted ama, usted va y lo busca. No importa si es la oveja 100 que se perdió, pero allá voy y la busco. No sé si me estoy dando a entender. Porque esto no se trata de que viene y va, viene y va. Esto se trata de familia. 15. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, la palabra ayo, anote, es el nombre del servidor que en las casas reales, nobles y de las familias millonarias se encargaba de la educación inicial y custodia de los niños y jóvenes a modo de tutor o maestro. Usted, como hijo de Dios, está en la familia de los millonarios y por eso Dios le encargó a usted tutores ministeriales. Amén. Dios lo ve a usted como hijo y como hija. Alguien diga amén. Amén. Usted pertenece a la familia de Dios. Amén. Así que Dios dijo, voy a ponerle un ayo. Aleluya. 15. Porque aunque tengan 10,000 años, maestros, en Cristo, no tendréis muchos pater. Pues en Cristo Jesús yo os engendré espiritualmente por medio del Evangelio. Amén. Entonces volvamos a lo mismo. Entonces Pablo está errado porque él no podía ser maestro de los corintios ni podía tener hijos espirituales. Entonces, así que ya llamé su atención. Vamos al punto número 1 de la paternidad. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 4 verso 15. En la Biblia amplificada dice: porque aunque tuviera 10,000 maestros que te guíen o que te guiarán en Cristo, no tendrás muchos padres que te llevaron a Cristo y asumieron la responsabilidad de ti. Porque yo me convertí en tu padre, o sea que asumió la responsabilidad de usted en Cristo Jesús por medio de las buenas noticias de salvación. Tal vez usted me pueda decir, pero Dios es mi Padre. Amén. Amén. Eso es cierto. Amén. No se lo niego. Es una verdad y es bíblico. Amén. Amén. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios te dio padres biológicos si Dios es tu Padre? Otra vez pregunto. Entonces sería la misma pregunta. ¿Por qué Dios te dio padres espirituales? Porque Dios lo trajo específicamente a esta iglesia habiendo más. ¿Sabe por qué? Para darle paternidad. Verso 15. Ahí mismo. Pablo dice que Él los ha engendrado. Subraye o anote la palabra engendrado. La palabra engendrado quiere decir sacado de adentro. Parirlo. Y estar con Él hasta que pueda dependerse por sí mismo. Un padre espiritual no necesita verlo nacer en Cristo, porque pudieron haber venido de nuevo, nacido de nuevo en otra iglesia, en la calle, en una casa de paz, en una campaña evangelística, escuchando la radio, una canción, etc. Pero aquí está diciendo Pablo que Él los ha engendrado, que ha reconocido el llamado ministerial de los corintios. Amén. Que fue Él quien los levantó, los entrenó, los equipó, los desató en su destino ministerial. Aleluya. Juntamente eso hizo mi padrastro terrenal a mí. Cuando yo tenía 5 años, se hizo cargo de mí
Y eso se le llama paternidad. Porque mi padre biológico en ese momento no se hizo cargo de mí. Así que mi padre o mi padrastro se hizo cargo de mí. Así que padre no es el que engendra, sino el que cría. No sé si me estoy dando a entender. Amén, amén. Mucha gente no quiere ser engendrada. Aquí viene la polémica. Cuando nacen nuestros hijos, el papá y la mamá empiezan a inculcarle al hijo: estudie, quiero verte en la universidad, graduándote con honores, tenga usted un título, alcance usted una profesión, sea usted la profesión que quiere ser. Y esa es la función de un padre y de una madre, lograr que sus hijos logren. El deber de un padre espiritual en una iglesia es encontrar en sus hijas e hijos espirituales el llamado que Dios le dio, agarrarlo, educarlo, empujarlo, insistirle hasta que logre ese llamado pastoral, hasta que logre ese llamado profético, hasta que logre ese llamado evangelístico, apostólico. No sé si me estoy dando a entender. Y no solo que lo logre, porque alguien se gradúa en la universidad y después de ahí viene la práctica, que va a ejercer con hechos lo que ha aprendido. Y yo quiero que ustedes ejerzan cuando ya lleguen y se gradúen en Cristo, que cuando ustedes ejerzan en una casa de paz, cuando ejercen en su propia iglesia, que cuando los llamen a predicar, que cuando estén en los eventos, milagros, señales, prodigios, maravillas empiecen a fluir a través de usted. Amén. Amén. Pero cuando alguien es un simple pastor, vino, sí, tengo un llamado, no me importa. Y ahí lo verá hasta 30 años en la misma iglesia, sentado en la misma silla. Pero el deber de un padre biológico es que sus hijos crezcan. El deber de un padre espiritual es que sus hijos crezcan. Amén. Ahora, anote, mucha gente no quiere ser engendrada ministerialmente. Amén. Usted les dice: inicie una casa de paz, ¿y por qué yo? Si eso no es parte de mi llamado. Si me quiere dar algo, que aparezca en enlace. Ups. Pero eso no estaba acá. Venga y estudie la Biblia, porque yo ya todo eso lo sé. El que no quiere ser hijo está destinado a no saber su destino, porque es un huérfano. El que no necesita padres espirituales está destinado a ser oveja en una iglesia, y en cualquier momento el lobo o el león se la va a comer. Está destinado a tener un ministerio sin fluir en lo sobrenatural de Dios. Está destinado a ministrarle al pueblo emocionalismo a través de un ministerio motivacional. Y en lugar de manifestar el poder sobrenatural de Dios, manifiestan falta de paternidad. La razón es simple. Ese tipo de personas nunca tuvieron unos padres espirituales, unos tutores que le enseñaran cómo hacerlo. Por eso hoy en día hay tanto cristiano sin poder en las iglesias. Ay, se me fue esa. Así que, discúlpeme por lo que voy a decir. Pero cada vez que usted evita el proceso de la paternidad, usted es un bastardo. Hoy, el diccionario define, antes que me tiren piedras, el diccionario define que un bastardo es una persona que ha nacido fuera del matrimonio, que no pertenece a un hogar original. Es una persona que fue apartada de sus características originales o que poco a poco lo va perdiendo. Si usted no se deja criar por sus padres espirituales, será un bastardo espiritual toda su vida y pasarán los años y nunca crecerás. Cuando te corregimos, cuando te disciplinamos, cuando te va a doler, porque lo que empieza a suceder en su vida es la metamorfosis de pasar de ser oveja a hijo, y eso duele. ¿Y quién se cree el pastor para darme a mí órdenes? No te estoy dando órdenes, te estoy educando.
¿Y por qué me manda a hacer eso? Porque la Biblia dice que usted sí puede echar fuera demonios, sanar enfermos, manifestar el poder sobrenatural de Dios. Pero eso no es mi llamado, no me importa. Te estoy educando para eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es que no todos fluimos en eso. Lo sé, no todos, pero yo sí. Amén. Amén. Y de tal palo, Al astillo. Amén. alguien que me ayude, por favor. Amén. Y eso duele. Porque empiezas a ser educado ministerialmente. Y es ahí donde se transfiere el ADN espiritual a ese ADN, a su vida. Y ese ADN es el que usted va a impartirle a tus hijos espirituales en las iglesias que usted va a pastorear. Así es. Entonces no quiero que el día de mañana le digan, y que lleguen a mí los nietos espirituales y digan, abuelo, qué decepcionante. Se les perdió. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 17. ¿Qué dice? Vamos conmigo a Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice, obedecer. Ay, ¿así dice el suyo? ¿O el mío tiene un error de fe de rata? Una equivocación por error, que lo escribieron mal. Fe de rata. No. Obedecer, ¿así dice el suyo? Sí. ¿A quién? ¿A obedecer a quién? A vuestros pastores. Está bien, yo obedezco. Y sujetaos a ellos. Ya no me gustó. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando a usted le toca pastorear, porque ahí dice que usted tiene que hacerlo con gozo y alegría y sujetándose, porque cuando a usted le toque pastorear su propia casa de paz, su propia iglesia, su propio ministerio, hasta hacerla crecer y volver esa casa de paz a una iglesia, vas a cosechar lo que usted está sembrando ahorita con nosotros. Ay, no. Anote esto como pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un ministerio en particular a un padre espiritual? Ya voy a ponerle carnita a esto, para que masque. ¿Cuál es la diferencia entre un ministerio en particular a un padre espiritual? La diferencia es que un ministerio en particular te bendice. Usted va a una conferencia y te bendicen. Viene y tenemos un predicador acá y te bendice. La diferencia es que ellos te bendicen, pero no pueden hacerse responsable de usted. Amén. En lo natural, el padre está obligado por ley a transferirle a sus hijos biológicos cuidado, vestido, alimentación, hasta que estos dependan por sí mismos. Es lo mismo con los padres espirituales de la casa. Son los únicos que están obligados por ley espiritual a transferir herencia espiritual hasta que usted dependa ministerialmente de Dios, pastoreando su propia iglesia. No hasta que usted alcance el ministerio, sino hasta que usted pueda pastorear a sus propios hijos espirituales. Amén. Yo sé que no había mucho amén en esto. O sea, en otras palabras, alguien viene y te bendice. Y te dan chupón espiritual, te compran una golosina espiritual, van y juegan ahí al patio, pero soy yo el que tengo que cambiarle los pañales. Soy yo el que tengo que limpiarlo, que se echó yo, soy yo el que tengo que correr a vendarlo. El otro nada más se va. Como dice Tienid a mis hijos, ahí se los dejo. No hubo amén, ¿verdad? Es por eso que hay mucho cristiano de iglesia en iglesia,
de evento en evento, de conferencia en conferencia, de concierto en concierto, de profecía en profecía, de emoción en emoción, porque están buscando paternidad. Y lo que encuentran son solo animadores sin poder de Dios. Estos buscan el secreto, buscan alcanzar el ministerio, ser usados por Dios, pero lo hacen para satisfacer la falta de paternidad biológica y espiritual en sus vidas. Solo quieren llenar ese vacío y cuando lo alcanzan siguen sintiéndose vacíos en el mundo o en la iglesia porque es falta de paternidad lo que necesitan. Aleluya. Quiero aclararles algo. Anote. Yo no le estoy pidiendo a usted que me diga padre. La Biblia no me enseña a mí que yo le tenga que obligar a usted que me llame padre o pastor. Pero la Biblia sí me enseña a mí que yo sí le debo de llamar a usted hijo, hija. Wow. La Biblia a mí me enseña que yo sí debo de darle a usted una identidad como hijo e hija de Dios en la iglesia, darle a usted paternidad y una herencia, educarlo ministerialmente para que crezcas y desarrolles y Dios saque el máximo potencial de tu ministerio para bendecir a otros y puedas transferirlo usted a tus hijos espirituales. Amén. El que es hijo por naturaleza divina de Dios, está comprometido y pendiente con lo que sucede en esta casa. Se lo digo de otra forma. El hijo imita a sus padres. Amén. Efesios capítulo 5, verso 1 dice, como hijos amados, imitemos a Dios. Amén. Bueno, como hijos, el hijo imita a sus padres. Lo primero que hace el hijo es hacer lo mismo que hacen en casa. Señor, ilumínales. No me entendió, ¿verdad? Voy de nuevo. Vuelve a soltar. Ustedes son mi propia casa de paz. Amén. Amén. Si usted es hijo, si usted es hija, usted mismo tendrá su propia casa de paz sin insistirle y sin decirle nada. Amén. Así es. Amén. Simplemente lo hace, pero la oveja rogada simplemente, oh my God. Eso va a sonar duro, se va a escuchar feo. Pero ¿sabe qué pasa con la oveja? Con la oveja rogada, al final se la comen. Sí. Cualquiera acá me podrá decir a mi papá, ese es mi padre espiritual. Pero para mí un hijo o una hija espiritual es aquel o aquella que me ayuda en la educación de sus hermanos menores semana tras semana. Amén. Amén. Así es. Bueno, sigamos. Punto número 2. Punto número 2 sobre la paternidad. Romanos capítulo 8, verso 19. ¿Lo tienen conmigo? Romanos capítulo 8, verso 19. Dice, léalo conmigo, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Amén. Se lo leo en la versión Palabra de Dios para todos. Dice, porque la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Aleluya. Se lo leo una traducción lenguaje actual. Dice, el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que somos sus hijos. Amén. Aleluya. Así es. La creación, el mundo entero, arde. Oh my God. Amén.
te están esperando. Amén. Léalo. Ahí dice que la creación está esperando, te está esperando. Quieren verte fluir. Están esperando recibir de Dios a través de usted. Esa es la razón principal por la cual el enemigo ha sacado de la iglesia la paternidad. Porque sin paternidad no hay hijos. Y sin hijos no hay manifestación. Amén. Amén. Aleluya. Así es. La creación te está esperando. Si usted me llama Juan Carlos, por causa de mi profesión, lo único que puede recibir de mí es un diseño gráfico o algún artículo de sublimación o un chiste de suegras. Pero los únicos que sí pueden recibir de mí son mis 3 hijos biológicos de sangre, porque soy su padre biológico y las leyes me obligan a darle, porque ellos llevan mi ADN. Como dice el dicho, la sangre llama. Si alguien me llama pastor o apóstol, como quieran, lo único que podrá recibir de mí es una buena predicación, una buena enseñanza, un buen cuidado pastoral. Podemos orar por usted y Dios manifestará un milagro en su vida, pero hasta ahí. La pregunta sería, por la cual Dios le trajo a usted a esta iglesia es: ¿cómo es que Dios me ha usado a mí en estos 22 años? Esa es la pregunta de muchos de ustedes. ¿Y por qué Dios lo usa a ellos? ¿Qué tienen ellos de diferente a mí? ¿Por qué Dios los ha usado en estos 22 años? Sencillo. Porque pasamos de ser simples miembros más en una iglesia a ser hijos espirituales. Cuando yo me volví hijo espiritual, empecé a recibir herencia. Mi primer pastor es usado en milagros y sanidades y en la unción. Y mi mentor también lo era. Ahora mis padres espirituales están en Honduras y mi mentor en Atlanta, Estados Unidos. Ellos fluyen en lo mismo. Eso quiere decir que la sangre espiritual llama. Eso me otorga a mí el derecho legal de ser quien soy en Cristo Jesús. Amén. Porque como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. La Biblia dice en el Salmo que el aceite va a bajar de la cabeza a la barba. Y yo pertenezco a ese cuerpo. No sé si me estoy dando a entender. Mis hijos Ismael, Santiago y Shalom, desde la gestación heredaron de nosotros parentescos similares, porque llevan nuestro ADN. Por eso son guapos. Amén. Espiritualmente es igual. Si mis hijos ay my God, Dios mío, si mis padres espirituales fluyen en lo sobrenatural, es cuestión de lógica que nosotros, mi esposa y yo también fluyamos lógicamente en lo sobrenatural de Dios. Si usted es hijo, que si usted es hija, también fluye en lo sobrenatural de Dios. Porque cuando te vuelves hijo, hija, tenés identidad definida en el reino de Dios, porque se le está transfiriendo herencia espiritual. Alguien tiene que decir amén a esto. La mayor herencia que les puedo dejar a mis hijos biológicos es amar a Dios. Amén. La mejor herencia que les puedo dejar a mis hijos espirituales es Hebreos 13:8. La mayor herencia que les puedo dejar a mis hijos biológicos es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero a mis hijos espirituales, la mayor herencia que les puedo dar, les puedo dejar, les puedo transferir, es Hebreos 13:8. Y es, hablando de Jesucristo, es el mismo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. De ayer y de hoy y por los siglos. La mayor herencia que le puedo dejar a usted es que Jesús hace 2000 años caminó sobre el agua, hizo milagros, resucitó muertos. Es el mismo hoy. La diferencia es que no está Pedro, no está Pablo, no está Juan. Está usted. Alguien diga amén. Sigue siendo el mismo resucitado. Él aún sigue usando personas. Él aún sigue usando su poder a través de personas.
Y lo hace a través de usted. Y lo hace a través de usted. Amén. Porque si puede hacerlo conmigo, ¿qué no podrá hacerlo con usted? Amén. Romanos capítulo 8, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los huérfanos de Dios. No. ¿Es guardar qué? La manifestación. ¿Qué está esperando la creación? ¿Al huérfano? No. ¿Qué está esperando la creación? A los hijos. A los hijos. Porque hijos. Dile, dile. Amén. Romanos capítulo 8, verso 19. Palabra de Dios para todos. Dice que toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes somos. Amén. Gloria. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Pero si usted es huérfano, ¿qué va a manifestar? Nada. ¿Ya entiende por qué existe la paternidad? Amén. Porque el mundo está esperando la manifestación de los hijos, no de los huérfanos. Amén. Normalmente toda persona que Dios usa, siempre hay alguien a la par de él, que lo mentoreó, lo pastoreó, lo cuidó, le dio paternidad, le dio destino, le dio propósito. Alguien diga amén a esto. Amén. Y eso es lo que está esperando la creación. Aleluya. Eso es lo que está esperando la creación. Hijos, no está esperando sobrinos, no está esperando huérfanos, está esperando hijos. ¿Por qué hijos? Porque el asunto familiar, el asunto paternal, fue Dios que lo inventó. Amén. Dios inventó la primera familia, el primer matrimonio en el huerto del Edén. Y el diablo fue a destruirlos. Todo el daño siempre va a ser a la paternidad. Ya no quieren que papá, ahora que sea papá con papá, mamá con mamá. No me lo hago. Hoy en día quieren ver la gente, ya no es necesario casarse, júntense. ¿Me entienden? Porque estar fuera del matrimonio, el sexo fuera del matrimonio, estar juntados, en vivir solo con mamá y papá, en vivir con mamá y... No sé si me estoy dando a entender. Eso va en contra de lo que Dios estableció. Porque Dios estableció, fueron padres. ¿Por qué padres? Porque sin padres no hay familia. Y si no hay familia no hay hijos. Y si no hay hijos no hay una sociedad. Y si no existe nada de eso, la tierra va a seguir esperando, y va a seguir esperando, y va a seguir esperando. Y si usted lee el versículo, dice que ella aún sigue sujeta a vanidad. Ese seguirá siendo borracho hasta que aparezca usted. Ese seguirá siendo drogadicto hasta que aparece un hijo y obra y lo desata para Cristo. Amén. La economía seguirá igual hasta que usted no se pare y empiece a clamar y empiece a manifestar el reino de Dios aquí y ahora en la tierra. Amén. Amén. Pero un sobrino, un huérfano, una oveja, un miembro, no puede. Lo podrá hacer, pero la Biblia dice que la tierra está esperando hijos. Amén. La Biblia está esperando hijos. La tierra está esperando hijos. Aleluya. Levante sus manos allá como usted está. Padre, en el precioso nombre de Jesús. Somos hijos con herencia. Amén. Así es. Usted nos llamó cuando éramos huérfanos en el mundo. Amén. Porque en el mundo nos hicimos muchas veces la pregunta, ¿para qué nací? Mejor me hubiera muerto. ¿Por qué tuve estos padres? ¿Por qué tuve esta vida? ¿Por qué tuve que ser hombre? ¿Por qué tuve que ser mujer? ¿Por qué viví en estas condiciones? ¿Por qué se me murió mamá? ¿Por qué se me murió papá? ¿Por qué yo crecí en esta familia? Señor, el mundo nunca pudo darnos esa llenura paternal. Pero en tu misericordia usted nos llamó. Y hoy pertenecemos
no a una familia biológica. Hoy pertenecemos a la familia del reino de los cielos, Amém. que gobierna aquí en esta tierra. Amém. Ahora yo voy a regresar como hijo amado. Ahora yo soy su hijo amado, en quien Dios tiene complacencia. Hoy como hijo, no engendrado por voluntad de varón, sino engendrado por el mismo Dios, me otorga a mí el derecho legal, según Efesios capítulo 5 verso 1, de copiar a Dios. Porque hoy yo no estoy huérfano, hoy yo tengo un padre, hoy yo tengo un Abba, y Él me dio la herencia, las arras de la herencia, y me dio tutores aquí en la tierra para yo manifestar el reino de Dios aquí y ahora, y poder cambiar, trastornar el infierno. Aleluya. Padre, gracias por escogerme. Gracias porque tengo un Padre en el reino de los cielos y puedo clamar hoy, Abba Padre. Gracias por mis padres biológicos. Ellos hicieron todo lo posible humanamente y agradezco por ellos. Y gracias por otorgarme a mí padres espirituales, porque así como mis padres biológicos me inculcaron valores, me inculcaron estudiar, así mis padres espirituales me están inculcando a mí lo mismo para desatar lo sobrenatural tuyo, Padre, aquí en la tierra a través de mi vida. Te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad de la paternidad en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo dice amén y amén.